Bienvenidos amigos, ¿qué tal? Una vez más ya estamos aquí, precisamente en nuestra alquería, con muchísimas ganas de nuevo de estar con todos ustedes y como solemos decir habitualmente en esa máquina del tiempo que no solo nos traslada a diferentes zonas de nuestro municipio, sino también nos traslada en el tiempo, sobre todo al pasado, para conocer de dónde venimos. Y posiblemente esta zona que están viendo ustedes ya la reconozcan, a pesar de que ha tenido recientemente una gran remodelación, una nueva apertura de este motril, de esta entrada motril por esta zona, y que yo creo que ya van a ir reconociendo. Para aquellos que no, recordarles que nos encontramos en lo que muchos conocían como la Huerta del Rizo. Tenemos aquí a San Fernando, la fábrica de San Fernando, también el Cerrillo Jaime y la zona de El Gibraltarillo, aunque hoy recordaremos que no era Gibraltarillo, o de dónde viene precisamente esa denominación de Gibraltarillo. Como siempre, con don Manuel Domínguez, que está con nosotros. Don Manuel, vamos a ir visitando, si te parece, porque nos encontramos en la Huerta del Rizo. Sí, esta zona de entrada a Motril, por la zona este, por el camino del antiguo camino de las Ventillas, que como decíamos era la entrada a Motril, la antigua entrada a Motril desde el camino de Almería, del camino de Calahonda, y desde luego hoy ha sufrido una gran remodelación en los últimos años que lo han cambiado totalmente la perspectiva. Si nos trasladáramos un poco la máquina del tiempo, hoy veríamos que por aquí pasaba la acequia descubierta, teníamos ahí la gran instalación azucarera de lo que se conoció con una época como la fábrica de San Fernando, que es una fábrica que se construye también en los años 70 del siglo XIX, y en principio se llamó Santa Margarita. Ajá. Y después la duquesa de Santoña, María Hernández, que se queda con la fábrica, le pone el nombre de las tres hermanas, y posteriormente se asocia con Fernando Moreu, con don Fernando Moreu, y entonces el nombre de la fábrica se le pone Fábrica de San Fernando, que fue otra de las instalaciones fabriles que se construyen en los años 80 del siglo XIX, posiblemente para ellos se asociaban los grandes cultivadores de caña motril para construir su propia fábrica y hacer un poco la competencia a Larios, que tenía la fábrica, o a la Chica, que tenía la fábrica La Angustia, o Larios, que tenía la fábrica Nuestra Señora de la Cabeza, en Alcolera. Precisamente hablábamos en el programa anterior, que era cuando reconocíamos esa zona de la fabriquilla, ¿no?, de la fábrica Chica, la fábrica de don Ramón de la Chica, recordarán ustedes esa historia, y que era la primera, ya más moderna de este siglo XIX, y que va de esta zona, la primera de esta zona, lógicamente, y que tira un poco de toda esta, ¿no? Un poco del resto de la construcción de fábricas de azúcar. La fábrica de Santa Margarita, las tres hermanas, San Fernando o la Motrileña, porque se conocen con todos estos nombres a lo largo de la historia de la fábrica, que empieza a mediados del siglo XIX, la segunda mitad, y que se va a prolongar hasta finales de los años 60, principios de los 70, cuando se cierra, la fábrica va a crear un complejo fabril que tuvo mucha importancia en Motril, la fábrica muy conocida del Motril de aquella época, San Fernando, que estuvo produciendo azúcar durante prácticamente 50 años, y bueno, tuvo una gran incidencia en el desarrollo azucarero del Motril de finales del XIX y la primera mitad del siglo XX. No se ha conservado nada, excepto la chimenea, como recuerdo evidente de la existencia de esta fábrica tan importante que tuvimos aquí. La fábrica fue una fábrica de una gran producción, fue una fábrica que además pasó por muchas manos, se ha quedado el nombre de San Fernando, y en los años 20 la compra una compañía de catalanes, Plantiura y Carrera, que la transforman en esa industria que se conoció hasta los años 40, hasta el año 60, la Motrileña. En esta fábrica también se produjo azúcar de remolacha, no solo azúcar de caña, sino también azúcar de remolacha, y también tuvo una magnífica destilería en esta época. No ha quedado nada, excepto la chimenea, de esta magnífica fábrica que fue la fábrica de San Fernando, y que tanto recuerdo tiene mucha gente de Motril. Junto con El Pilar fueron las fábricas emblemáticas del Motril, de aquel Motril azucarero de aquellos años, ¿no? Eran las dos fábricas emblemáticas. El Pilar
situada en la zona oeste de Motril, y San Fernando situada en la zona este de Motril. Son las que tiraron fundamentalmente de la industria del azúcar de esos años. Fueron las más grandes, el Pilar y esta. Fueron las fábricas más. Hoy no ha quedado nada, aquí no se ha mantenido nada. Estuvo los edificios hasta los años 90 prácticamente, y a partir de ahí se decidió derribarlo. Los propietarios derribaron y solo se conservó la chimenea, como podemos verla todavía, como digamos recuerdo de aquella industria azucarera. Hay varias chimeneas en Motril que además están declaradas como monumentos locales, ¿no? Flanquean un poco al municipio. Claro, y además están declaradas como monumentos locales, están conservadas, con la idea de conservar un poco el patrimonio azucarero, ¿no? Hemos tenido mucho patrimonio azucarero, ha desaparecido o se conserva una parte importante, y es verdad que San Fernando no queda nada, no ha quedado absolutamente nada más que la chimenea, pero sí que queda el recuerdo, fotografías, etcétera. Mucha gente trabajó en esta gran industria azucarera que produjo pues mucho azúcar en el Motril de la época. Y yo decía que en principio estas fábricas surgen un poco porque los propietarios de tierras motrileñas un poco le intentan hacer la competencia a los larios y tal, y para moler sus propias cañas crean esta industria azucarera. Pero llegó un momento en que hubo superproducción, había demasiadas fábricas. En Motril llegó un momento, sobre 1915 y tal, hubo un momento que había demasiadas fábricas, demasiada superproducción azucarera, y todas estas fábricas pasaron una época bastante complicada. Bastante complicada además cuando los grandes capitalistas granadinos y españoles, Jiménez Caballero, los de Motril y otros más de Granada como el Rodríguez Acosta, fundan la Sociedad General Azucarera y empiezan a comprar fábricas de aquí, el Pilar, la Alcolera y tal, empiezan a perderse esa industria, y esta se mantuvo libre. En aquella época se decía azucarera libre, porque no entró a formar parte del TRUS, como se entró en aquella época. Si era mejor o era peor. Bueno, tuvieron muchas dificultades, pero sí que es verdad que ellos los que introducen, seguramente ellos los que introducen esa costumbre que había en Motril en aquella época de que la fábrica adelantaba el dinero a los cultivadores con la obligación de después llevar la caña a esta fábrica, y así se aseguraban la producción. Quizás pues era la costumbre existente. Y a pesar de simultanear con la remolacha... No, desapareció en los años 60, cuando ya Motril empieza a entrar en crisis del azúcar. Es decir, poco a poco la competencia del azúcar americano, fundamentalmente la competencia del azúcar de remolacha. En los años 80 del siglo XIX, la Vega de Granada empieza a producir remolacha. Hay una gran creación de industria azucarera remolachera en Granada, con lo cual hace mucha competencia al azúcar de caña que teníamos en Motril. Y en esa época es cuando Motril empieza a perder. Incluso cuando se crea la Sociedad General Azucarera, Motril pierde el control del azúcar. Ya es un TRUS a nivel nacional, que es el que controla precios, producción, etcétera, mercado, etcétera. En aquella época y Motril empieza a entrar en lo que en aquellos años se llamó la cuestión cañera. Y Motril tuvo inmensos problemas con la Sociedad General Azucarera, porque esta sociedad nacional era la que fijaba los precios, y casi siempre los precios iban muy por debajo de lo que los cultivadores motrileños tendrían que haber recibido, con lo cual siempre creaba tensiones. Adelantado también a lo mejor. Claro, y creaba muchas tensiones sociales, ¿no? Es decir, que evidentemente la cuestión azucarera generó en Motril huelgas, manifestaciones, 1911, 1903, 1907, grandes manifestaciones por la industria del azúcar. Fue hasta que la Segunda República, en época de la Segunda República, se puso orden, y entonces Motril ya no tuvo los problemas que tuvo de la primera mitad del siglo XX, cuando se crea la Sociedad Azucarera y impone su modelo económico al azúcar motrileña, ¿no? Y bueno, la Segunda República arregló el tema, y ya las cuotas de azúcar no se hacían por el peso, sino por la sacarosa, con lo cual los precios mejoraron mucho, y ya no se pudo hacer esa labor de monopolio que la Sociedad General Azucarera implantó
en España. Se pagaba por riqueza. Se pagaba por riqueza, sí. Y bueno, y Motril se salvó en ese aspecto, pero a punto estuvo el control azucarero, lo empezó a llevar la Sociedad General Azucarera. Y algunas azucareras como estas quedaron libres. Por ejemplo, la de San Fernando, la motrileña, que fue una azucarera que quedó libre, no quedó bajo el control de la Sociedad General Azucarera. En cambio, la que tenemos al fondo, que es Nuestra Señora de Lourdes, que es la fábrica que tenemos al fondo, que era propiedad, entre otros socios, de José Jiménez Caballero, don José Jiménez Caballero, como don José Jiménez Caballero, que había creado esta fábrica también en los años 90, 80, 90, la fábrica de Nuestra Señora de Lourdes en Motril, también para moler sus propias cañas y sus socios, ¿no? Como José Jiménez Caballero entra como socio de la Sociedad General Azucarera, se cierra Lourdes y se desmonta la fábrica de Lourdes. Todavía ha quedado la fábrica de Lourdes, todavía algunas naves Lourdes sí ha conservado algunas naves de la antigua fábrica. En cambio San Fernando, como el pub este que teníamos ahí. Claro, en cambio San Fernando no ha conservado nada más que la chimenea. Lourdes sí ha conservado todavía. Lourdes en su época también fue cuando la crea don José Jiménez Caballero, uno de los grandes familias motrileñas de riqueza, de poderosos motrileños, que llegaron a ser alcaldes y concejales y diputados nacionales y senadores y tal, tuvieron una gran importancia económica en Motril. Don José Jiménez Caballero era el dueño de los bates en aquella época, ¿no? Y evidentemente crea su fábrica para moler sus cañas, era un gran propietario de tierras en Motril, crea su propia fábrica para moler sus cañas y las de sus socios, y para eso crea Nuestra Señora de Lourdes. Y demasiadas fábricas en la zona. Había, ¿no?, una gran producción. Había una producción, pero Motril tiene un problema, y es que la producción cañera estaba muy limitada, porque era en aquella época unas cañas que le afectaba mucho el frío, que las heladas le afectaba mucho el mosaico, y es hasta la época de los años 20 del siglo XX cuando se introduce la nueva variedad, la POJ 2525, la Armí, que la introduce Arsenio Rueda y la aclimata Arsenio Rueda en Motril, es cuando se soluciona el problema. Pero también en los años... Recordamos que la caña de Almil se llamaba así porque era por la numeración que llevaba, la numeración de la caña, entre el 1000 y el 1000 no sé cuánto, entonces era la del 1000. La del 1000. Era una caña de Java, de origen hawaiano, no de Java, de la isla de Java, que se introduce aquí, era caña resistente a las heladas y caña resistente al mosaico, y además era una caña blanda, que es la caña que todos recordamos que se podía chupar, ¿no? Es decir, era una caña bastante blanda, y esa caña fue revolucionaria porque libró Es verdad que Motril tiene pocas posibilidades de helada, pero la caña es antigua, la caña que se había en el siglo XIX era muy sensible al frío, pues estaba al límite de su nivel ecológico, entonces estaba muy sensible al frío. Bastaba que la temperatura bajara por Motril a 1 grado, a menos 0, a menos 1, para que en aquel año la cosecha se fuera al garete, ¿no? Con lo cual, pues esta introducción permitió que la caña de Motril se siguiera cultivando, la de en los años 20 que hace Arsenio Rueda, se permitió que la caña de Motril existiera hasta los años 60 y hasta los años 70, y permitió la prolongación de la industria azucarera, pero a punto estuvo en los años 20 de perecer en un momento donde la superproducción era muy grande, se había introducido mucho el azúcar de remolacha, venía mucha azúcar americana, las técnicas azucareras en Motril no evolucionaron convenientemente. Y bueno, pues años 20 fue bastante la zona, años 30 también, una época de crisis bastante importante en la industria del azúcar, pero sí que es verdad que la nueva introducción de nuevas variedades de Arsenio Rueda permitió la continuación del cultivo y la continuación de la industria del azúcar. Y fueron los Plandiura unos innovadores también, los Plandiura y Carrera, dueños de la fábrica del Pilar, de la fábrica de San Fernando a partir del principio del siglo XX, fueron también bastante innovadores en la producción azucarera. Introducen nuevas máquinas, nuevos sistemas, introduce también la producción azucarera remolachera,
introduce también pues una destilería bastante buena, es decir, que fueron bastante innovadores. Fueron bastante innovadores. Y Plan de Ura, pues bueno, aquí hay tanta gente que trabajó en esta fábrica. Mi abuelo fue uno de los jefes de la fábrica en aquella época, de los azucareros, jefes de capataces de azúcar de aquella época, azucareros, familia de azucareros. Venimos mucha gente, familia de azucareros. Claro, del Motril, mi tío, es decir, que mucha gente está muy cercano a esta fábrica de azúcar, igual que pasa en la fábrica del Pilar, hay mucha gente que está muy identificada porque sus antepasados, su familia y tal, trabajaron en la fábrica del Pilar. La fábrica Lourdes desaparece cuando Jiménez Caballero se integra en la Sociedad General Azucarera y desmontan la fábrica del Pilar, la fábrica de Lourdes, y la fábrica Lourdes pasa a ser propiedad de la Sociedad General Azucarera. Y la Sociedad General Azucarera, su tendencia era llevárselo todo a la fábrica del Pilar y centralizarlo. Desmonta instalaciones fabriles y tal. Eso que genera, pues evidentemente, paro obrero en Motril, monopolio del control de la producción en Motril, la Sociedad General Azucarera fija precios y creó un problemazo en Motril en aquellos años tremenda. La famosa cuestión azucarera en Motril de aquellos años, que fue temible para la ciudad, fue temible en aquellos años. Estamos ubicados en el siglo XIX, ya lo saben ustedes, y antes de ese siglo XIX, como predecesor de esta zona, teníamos ahí el ingenio de los toledanos, justo en la entrada de Motril. Hablábamos en su día también de la fábrica Chica, que era la primera fábrica de don Ramón de la Chica, en la Fabriquilla, que por eso se llama Fabriquilla, por aquello de fábrica Chica, y estamos viniendo hasta esta zona donde vamos encontrando cómo la caña de azúcar es el impulsor en ese siglo XIX, lógicamente, de nuestra economía, de nuestro cultivo. Estamos hablando de que esto era un terreno pues prácticamente baldío. Aparte, a partir de donde estamos ahora mismo, prácticamente pasaba la acequia. La acequia de Motril, algunos programas hemos citado que se amplía, originariamente en época árabe la acequia de Motril desembocaba en la Rambla de los Álamos, y a partir de 1582-83 se prolonga para llevarla hasta Torrenueva y meter en cultivo toda esta zona. Incluso a finales del siglo XVII el conde de Borno consigue que los dueños del agua, en aquella época la gente que controlaba las acequias y tal, le dé permiso para sacar una nueva acequia, que se conoce como acequia del Deire, porque había metido un cultivo la zona del Deire con más de 1000 marjales, donde está el cortijo del conde. Ahí es donde te iba y quería yo llegar. El Deire, la palabra Deire... Aldeir. Convento cristiano, una palabra musulmana que significa convento cristiano. Y toda esta zona era el pago de las viñas. Seguramente desde la entrada a esta zona de por aquí hasta la colina aproximadamente, todo esto es el pago de las viñas, porque antiguamente aquí no había cultivo cañero, había cultivo de viña de regadío. Cuando el cultivo cañero ya se mete cuando el conde de Borno desmonta esos 1000 marjales, porque seguramente serían colinillas, y nos podemos imaginar desmontar 1000 marjales de tierra a pico y pala, pero desmontaron, a pico y pala, pero desmontaron esto es una zona de colina, todavía queda un testigo que es la colina, lo que nosotros llamamos la colina, ¿no? Sí. Pero el resto debía ser igual. Y la desmontaron para crear pues 1000 marjales de cultivo, y consigue poner en regadío, con esa derivación de la acequia principal que se conoce como acequia del Deire, poner en cultivo de regadío esos 1000 marjales que antes eran de secano. Antiguamente había habido una acequia en época musulmana que se llamaba la acequia vieja. El nombre musulmán era acequia de Motaijaní. Aparece en los documentos del siglo XVI, de finales del siglo XVI, la acequia vieja de Motril, que ya no estaba en regadío. Yo pude ver en los años 80 los restos, y tengo fotografías, los restos de esa antigua acequia, de la acequia musulmana de Motaijaní, que no sé de dónde traía agua, posiblemente de los montes de esta zona, o a lo mejor una derivación por algún lado de la acequia principal, no lo sé. Pero hubo en esta zona acequia vieja que después, en época cristiana, se perdió,
y es el conde de Borno el que a finales del siglo XVII, los condados de Borno, el que la vuelve a poner otra vez esa antigua acequia en regadío y permite pues 1000 marjales como era que él tenía de su propiedad en el Deire, ponerlo el cultivo. Todo esto fue el pago de las viñas. El pago de las viñas que siempre limitaba con el camino de Carsona o de Calahonda o de Adra, porque también le decían camino de Adra. Sí, es decir, que la salida a Motril de esta zona. Estamos hablando de una zona, como tú decías, de montículo, de colina. De hecho, tenemos esta primera que era el Gibraltarillo, ¿no? Se le conoce. Pero tampoco es el nombre Gibraltarillo, porque parece que es como una malformación de la palabra, porque al final va degenerando, ¿no? En Gibraltarillo. Claro, aquí este barrio que se construye seguramente también en el siglo XIX, cuando aparece esta zona del Gibraltarillo. El nombre original es la Rambla del Gibaltanillo. Gibaltanillo. Que no sé de dónde viene, debe ser palabra musulmana también. No conozco el origen de la traducción de la palabra, pero es Gibaltanillo. Seguramente por asociación sonora, pues se le dio el nombre de Gibraltarillo. Gibraltarillo, ¿no? Es igual que el cerrillo de Jaime Moreu, que también viene el nombre pues de ahí viene el nombre, era propiedad de la familia Moreu. Y también pues ellos establecen pues sus aperos ahí y tal, y al final pues se convierte también en una zona de vivienda, ¿no? Se convierte en una vivienda de infravivienda en principio, y después se va mejorando con el paso del tiempo, y es un barrio pues de lo más típico de Motril, lo más caracterizado. Quien no conoce el Cerrillo Jaime o el Gibraltarillo, ¿no? Aunque hoy se ha perdido más los de Gibraltarillo, ¿no? Sí, hoy que se conoce menos. Pero estaba limitado también por la Rambla de los Álamos. Estaba en la orilla derecha de la Rambla de los Álamos, y indudablemente pues también era una construcción un poco aislada de Motril. Surge posiblemente por esta fábrica, sufre porque estas fábricas construyen sus aperos, construyen los sitios para las caballerías, construyen los sitios para dar alojamiento a los forasteros que venían a cortar la caña, y seguramente surge de ahí. Aquí todavía no han desaparecido, pero aquí había grandes aperos de la fábrica de Nuestra Señora de las Angustias, la fábrica de San Fernando, de Lourdes, había grandes aperos. Que es lo que hablamos, que todo el hecho de traer fábricas aquí, ingenios, etcétera, provoca un trasiego de personal, de gente que al final pues se viene a vivir también cerca, ¿no? Cerca. Y este es el origen seguramente de este barrio, ¿no? De este barrio. Pero el nombre no es Gibraltarillo. En los documentos antiguos y en los mapas antiguos, mapas del siglo XX, principios del siglo XX, del siglo XIX, aparece como Rambla del Gibaltanillo y Monte del Gibaltanillo. Gibraltarillo sería una deformación del nombre, que quizás porque suena más, ¿no? Es decir, que... Sí, no, pero también está bien eso de escarbar los nombres antiguos, como me ha gustado a mí el nombre de la acequia vieja, ¿era? La acequia vieja de Motaijaní. Motaijaní, eso me lo olvidado. La acequia que yo la he podido ver en Navega, los restos de la conducción de agua que seguramente pues llegaba a regar esta zona. Posiblemente viniera de los montes de aquí al lado, ¿no? Es decir, viniera de algún nacimiento de agua que hubiera en los montes de al lado. Esa acequia se pierde. Los cristianos esta zona la cultivan de viña, posiblemente los musulmanes también. Alguna vez hemos citado que Motril fue famoso no solo por la caña de azúcar. Motril tuvo un cultivo dedicado a la vid y a la viña muy importante, viñas de regadío en Navega y la vid en la zona de los montes de Madalite. El vino de Motril, la uva de Motril y las pasas de Motril fueron muy importantes en una época. Después el cultivo se perdió con la filosera en el siglo XIX, y muchas de la cultivo de regadío de viña, cuando repasan las propiedades de los condes de Borno en el del siglo XVI o de la familia Victoria del siglo XVI, etcétera, podemos ver que las propiedades que ellos tenían por aquí pues prácticamente eran todo cultivo de viña, no cultivo de azúcar. Después se introduce en el cultivo de azúcar, pero originariamente eran zonas de viña, de regadío, zonas de secano, de viña. Una tierra diferente. Y tal, la tierra hoy distinta, sería distinta. Y el vino de Motril tuvo mucha importancia. Después se perdió con la filosera. Claro, si había buena viña, habría buen vino, ¿no? Sí, sí, y además muy reconocido, y una variedad de uva que se mantenía todavía a finales del siglo XIX, originaria de esta zona antigua de la época musulmana y tal, que se conservaba. La mala sombra que no supieron
no supieron evitar que la filosera se metiera y acabó con todo el cultivo de uvas en la zona de Motril. Los montes del Magdalito, estos montes que hoy vemos plantados de árboles, en su época estuvieron plantados de viña, y lo mismo esta zona de aquí. Le atacó la filosera, sí. Esta zona, Pago de las Viñas, todavía se conserva el nombre, ¿no? Todavía se conserva el nombre, todavía se conserva con el nombre del Pago de las Viñas. Bueno, pues hoy hemos estado también aquí, en esta zona, en este Motril Este, bueno, saliendo o entrando, como ustedes quieran verlo, entrando a Motril por esta zona donde recordamos, en esta Huerta del Rizo, en esta Huerta de las Viñas o Pago de las Viñas, con el Gibaltanillo, con la acequia vieja, con San Fernando, con el Cerrillo Jaime, en fin, recordando también cómo era ese Motril de antaño precisamente en esta zona. Fábrica de San Fernando, la fábrica de Lourdes, que también la hemos mencionado, pero es que todavía queda alguna cosita más hacia allá, así que si les parece lo dejamos para el próximo programa, porque vamos a seguir saliendo de Motril y nos vamos a encontrar, entre otros, por la fábrica del Carmen también, y toda esa salida que nos va a dar también mucho que hablar, porque encontramos incluso el Cortijo del Conde, etcétera, etcétera. Así que ya lo saben, la semana que viene más aquí en La Alquería, con todos ustedes aquí en la televisión de Motril. Hasta la semana que viene. Adiós.